Bien, sean todos bienvenidos una vez más a estos estudios de los martes, en donde ahorita estamos meditando en el por qué soy luterano, Jesús como el centro. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 que tiene por título El Monte Sión y la Cruz. Este quizás es un tema que hemos escuchado bastante porque, bueno, el año pasado, durante el tiempo de la cuaresma, tuvimos prácticamente 6 semanas meditando sobre la teología de la cruz y lo que significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar a nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, ha llegado tu hora porque has viajado a Jerusalén para la Pascua de la muerte a la vida. Ayúdanos a vivir sabiendo que el tiempo de nuestra redención está cerca, mientras tú continúas habitando entre nosotros en la fiesta de tu mismo cuerpo y de tu sangre, un anticipo para cada uno de nosotros, para esa fiesta que va a venir en la cena de la boda del Cordero. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces como les decía al principio, bienvenidos a o bienvenidas a las que se están conectando. Como les decía al principio, hoy seguimos avanzando en nuestro librito de ¿Por qué soy luterano? Y a medida que vamos avanzando, vamos viendo las doctrinas de una forma muy simple, pero también profundas, las doctrinas de la iglesia con ejemplos bastante vivenciales de el pastor Daniel Preuss y con muchos textos bíblicos vamos viendo, hemos pasado a ver la justificación por la fe, hemos visto lo que significa la ley y el evangelio, hemos visto lo que significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos acerca de la vida en santificación y las vocaciones cristianas. Y hoy, como les dije, vamos a estar estudiando un tema que pasamos 6 semanas meditando en la pasada cuaresma, que la pueden revisar después, si tienen un poco de tiempo, está en el YouTube, pero hoy vamos a estar viendo cómo el monte Sión se conecta directo a la cruz. Eso significa que vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la teología de la cruz y la teología de la gloria. Y a ver, yo quiero preguntar, y esto quiero que el primero que destape el micrófono pueda contestar. ¿Se acuerdan de qué o quién es Sión? Según lo que hemos visto en nuestras lecturas del por qué soy luterano. ¿Qué o quién es Sión? El monte de Dios. Exactamente, el monte de Dios, el monte de la salvación, el monte donde se encuentran los cristianos, los creyentes. Sión es la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a estar viendo cómo esto, cómo Sión, cómo la iglesia se conecta directamente a la cruz. Y la teología de la cruz nos va a hablar sobre ver nuestras vidas a la luz de los sufrimientos, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Ver que Él en realidad no nos ha prometido una vida, la mejor vida en este mundo, sino que más bien nuestro Señor nos ha dicho que en esta vida vamos a sufrir bastante, que esta vida va a ser, en esta vida nosotros no podemos esperar nada de nadie, sino más bien lo que podemos esperar de la gente son burlas, son como él mismo decía en el texto o en el evangelio del domingo pasado, azotes, burlas, bofetadas. Eso es lo que nosotros podemos esperar del mundo. Y es por eso que cuando nosotros oramos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro, en la última petición, nosotros decimos, más líbranos del mal,
o otras traducciones dicen, más líbralos del maligno, y nos hacemos, por ejemplo, la señal de la cruz en ese momento, estamos reconociendo que vivimos bajo la cruz de nuestro Señor. Y en ese momento nosotros estamos orando a nuestro Señor que nos ayude en todo momento de nuestra vida. Y por ejemplo, Lutero, él va a decir en el catecismo que con esta petición nosotros rogamos, en resumen, en el Padre Nuestro, que nuestro Padre nos libre de todo lo que pueda perjudicar nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestros bienes y nuestra honra, y que al fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un fin bienaventurado, y que por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas al cielo para morar junto con Él. Esto es parte de lo que significa vivir la teología de la cruz, y es por eso que como cristianos, como creyentes, en esta última petición del Padre Nuestro, Lutero siempre recomendaba hacerse la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz fue donde el maligno fue vencido de una vez y para siempre, donde el mal fue vencido de una vez y para siempre. Entonces, leemos, vamos a los textos, leemos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que el mismo Jesús nos va a decir y nos va a dar unas advertencias y nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, van a sufrir, van a tener problemas y van a tener dificultades. En este mundo van a tener aflicciones, pero después Jesús no se queda con eso. Jesús les dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde venció Cristo al mundo? En la cruz del Calvario. Fíjense que el mismo Jesús, él va a decir en el Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús también, su batalla, la batalla por las almas de nosotros, los seres humanos, inicia en el Getsemaní. Y Lutero, por ejemplo, va a tener esta brillante predicación en sus sermones para Semana Santa, y él va a decir que así como el pecado, así como como la discordia, así como esta fractura con nuestro Padre inició en un jardín, la pasión de Cristo también inicia en un jardín, en el jardín del Getsemaní, donde Él empieza con sus sufrimientos, donde Él empieza, o sea, Jesús está tan atribulado, su alma está tan triste hasta la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que Él empieza a sudar sangre por la angustia de lo que le va a pasar. Porque él ya sabía, y por ejemplo, escuchamos en el texto del domingo pasado, ya Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús sabía que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Jesús sabía cómo iba a morir. Pero vemos que ya cuando se acerca la hora, ya cuando la hora más negra para nuestro Señor Jesucristo, la hora de la crucifixión, se acerca, él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vivir en Sion es vivir la vida en la cruz. Va a iniciar Daniel Preuss con este capítulo. Porque Sion entiende la vida como realmente es. Y él va a decir una frase que me encanta, que él dice, los luteranos no vivimos en negación. ¿Y qué significa vivir en negación? Vamos a ver que muchos, por ejemplo, hay muchas corrientes cristianas hoy en día que ellos dicen, cuando tú les preguntas, ay, ¿cómo estás? En victoria. Yo estoy en victoria y yo vivo en victoria, sin problemas, sin preocupaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está mal decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios nos dice, y el apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tampoco está mal decir, no estoy bien, estoy triste, me pasa esto y me pasa aquello. ¿Por qué? Porque es en medio de nuestros dolores, es en medio de nuestras tristezas, es en medio de nuestros sufrimientos donde Dios también está presente. Muchas personas creen que el éxito de la vida cristiana es estar siempre en victoria y que vivir una vida cristiana es una vida sin problemas. Pero no, la vida cristiana, en la vida cristiana vamos a tener muchos más problemas, como ya hemos venido hablando, que
sin Cristo en nuestras vidas, pero esos muchos no problemas que vamos a tener en esta vida sin Cristo, el mismo apóstol San Pablo va a decir, eso no se compara en nada con lo que vamos a tener en eternidad. ¿Tú piensas que estás sufriendo el día de hoy? ¿Tú piensas que estarías mejor sin Cristo el día de hoy? Puede que sí, pero la vida no es solamente esto, no es el tiempo, ya sean 60, 80, 100 años que Dios nos regale o 33 años que Dios nos regale, no, es la eternidad con nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, Daniel Preuss va a traer todo este tema de lo que es la teología de la gloria y él va a decir, los cristianos están siempre en una guerra consigo mismo. Y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Esto, lo que trae el apóstol San Pablo y Lutero también, el simul justus et peccator, simultáneamente justos pero pecadores. Esta guerra se libra bajo la cruz pero acarrea dolor, sufrimiento y dificultades a los cristianos, así como la vida trae lo mismo para quien vive en este mundo. Entonces, por ejemplo, la teología de la gloria trata y siempre va a tratar de saltarse la cruz. Trata de buscar atajos, como vamos a escuchar este domingo, el inicio de la cuaresma, invocábil. ¿Cómo inicia la cuaresma? Con la tentación, con las tres tentaciones del enemigo a Jesús. Él quería que Jesús tomara atajos hacia la cruz. Y no, Jesús, por nosotros y porque Él es Dios, no se podía dar el lujo de tomar atajos para la redención de los seres humanos. No quiere, en la teología de la gloria no quiere ver o no quiere vivir los sufrimientos porque no hay atractivo en los sufrimientos para la vida. El estándar humano es que si, los sufrimientos son producto del fracaso. Por ejemplo, si yo estoy sufriendo en mi trabajo, es producto de un fracaso porque no estoy dando lo mejor de mí. Si estoy sufriendo con mi pareja, tengo problemas con mi pareja, es un fracaso porque el estándar del mundo me pone que, o el estándar de la teología de la gloria me pone que por el hecho de ser cristiano, todo me tiene que ir bien y mi familia me tiene que ir bien, en mi relación de pareja me tiene que ir bien. Y nuevamente les digo, no pasa nada que en ciertos momentos de nuestras vidas hayan cosas que no estén bien. Es parte de nuestra vida. Pero fíjense, Preuss va a traer aquí un poco en su libro acerca de el pensamiento positivo y el daño que hace esto de el pensamiento positivo. El pensamiento positivo en la vida cristiana es la teología de la gloria. Y Preuss va a decir que este pensamiento positivo va a hacer que los creyentes deberían de esperar prosperidad material, éxito, riquezas, victorias, triunfo en todas las áreas de su vida. Es por eso que mucha gente a veces vive en negación, vive engañada, vive en victoria para la gente, para que la gente piense que les está yendo bien y por dentro lo que están es viviendo son sufrimientos, son desesperaciones y después al final, ¿qué va a traer todo eso? Desencanto, desencanto con Dios. Por ejemplo, Daniel Preuss va a seguir diciendo que a veces la gente que cree que confía más en Dios es la gente que tiene mucho más éxito, que prospera, que está libre de cargas en su vida. Y con esto no quiere decir, por ejemplo, de que Dios no prospera a sus hijos, de que Dios no le da cosas buenas a sus hijos, sino solamente sufrimientos. No, 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 no. De Dios esperamos todas las cosas buenas en nuestras vidas, pero nosotros no podemos catalogar de que soy un cristiano exitoso o de que Dios sí me escucha a mí, de que yo soy el VIP del Señor, porque soy próspero y porque tengo un montón de cosas. No, 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 no. Lo que nosotros necesitamos es ver a Cristo y ver su cruz. Es por eso que, por ejemplo, si tuvieron la oportunidad de leer el texto para hoy, si no, de todas maneras lo voy a leer. Daniel Preuss, perdón, trae la historia de una mujer que se llama Betty, y vamos a ver un poco el ejemplo
fiel del servicio de esta mujer en su vocación. Y fíjense, eh, Daniel Preuss va a escribir y va a decir, a veces es difícil ver esto, especialmente cuando las cruces no son el resultado de nuestro propio testimonio cristiano, sino que son colocadas sobre nosotros por Dios por motivos que no podemos dilucidar. Por ejemplo, como pastor, llamé a una mujer que estaba confinada en su casa y que sufría de diabetes. La enfermedad había terminado con su vista y ambas piernas habían sido amputadas sobre su rodilla. Su esposo la había abandonado y su único hijo, con quien ella vivía, estaba en las drogas. Durante una visita, Betty preguntó, ¿por qué Dios la mantenía con vida? ¿Para qué sirvo, pastor? Preguntó. No puedo ayudar a nadie. Mi vida no tiene propósito. ¿Por qué Dios no me lleva? ¿Por qué me hace vivir de esta forma? Y a veces uno se pregunta cuando uno está pasando por situaciones en su vida, ¿de qué sirvo? ¿Por qué Dios me hace vivir esto que estoy padeciendo? Y Preuss va a seguir diciendo, la comprendí perfectamente, pero estaba preparado para darle una respuesta. Betty, cada domingo tú estás en la iglesia. Y todas las veces que tenemos la Santa Cena, tu vecino Lloyd te lleva hasta el altar para recibir el sacramento. ¿Sabes cómo tu ejemplo lo fortalece? Ellos conocen tu aflicción y problemas y te ven perseverando en la fe, semana tras semana, siempre confiando en el Señor, como Job. ¿Sabes cuántos de ellos están orando? Quiero, Señor, que me des más fe como la de Betty. Lo que le dije a Betty era verdad. Dios la usó para fortalecer la fe de otros. Dios siempre tiene un propósito en las cruces que Él nos coloca. Y a veces la cruz es más grande, a veces las cruces más grandes es la aparente ausencia de Jesús en nuestras vidas. Y a veces nosotros, eso también lo hemos hablado. Hemos hablado que a veces uno piensa que Dios está ausente de mi vida, de que Dios no se preocupa por mí, de que Dios no escucha mi oración, de que pastor, yo oro y soy perseverante y voy al culto y sigo orando e hinco rodillas y ya las rodillas las tengo rojas, pastor, de tanto estar arrodillado orando y nada pasa en mi vida. Y a veces es en los silencios de Dios donde Él está actuando en nuestra vida, donde Él nos está mostrando a confiar en Él, donde Él está poniendo, como con Betty, ese ejemplo de fe para las demás personas, para que las demás personas también puedan ver cómo ella carga sus cruces, cómo ella carga esa cruz que Dios le ha puesto y no desespera, sino que espera en su Señor y va domingo a domingo a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser fortalecido. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido teniendo nuestras dos piernas, nuestras dos manos, nuestra lengua para hablar, dos ojos buenos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido también inútiles en nuestra vida? O que nuestra existencia no tiene ningún tipo de propósito. Cuando nos sintamos así, tenemos que reprender al enemigo, tenemos que pedirle al Señor, Señor, que tu voluntad se siga haciendo en mi vida. Tenemos que ir y ver la cruz de nuestro Señor. Y fíjense, como les decía, la batalla por nuestras almas inició en el Calvario, donde Cristo muere, o sea, donde Cristo va a ser traicionado y después va a ir todo este proceso para luego morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y Preuss va a estar hablando también, después de este ejemplo de Betty, él va a poner ejemplos de los salmos. Y los salmos yo siempre los digo y siempre invito a la gente a que pueda orar con los salmos o cantar con los salmos, porque los salmos es la expresión, aunque los salmos son la palabra de Dios, es la expresión del corazón humano hacia Dios. Y eso es lo que Dios pone en el corazón humano para que nosotros podamos hablarlo y expresarlo en nuestro propio lenguaje. Y muchos de los salmos oímos, por ejemplo, cómo el pueblo de Dios clama angustiado y tiene expresiones de dolor, de angustia y de miseria. Por ejemplo, el Salmo 88
¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Aquí el salmista está desesperado y siente que Dios lo ha abandonado, de que Dios ha escondido su rostro. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arde como fuego tu celo. Desecharás, Señor, para siempre. Me desecharás, Señor, para siempre. Y no volverás más a ser propicio hacia mí. ¿Has cesado para siempre tu misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente tu promesa? ¿Te has olvidado, Dios, de tener misericordia? ¿Has encerrado con ira tus piedades? Esto es lo que sale del corazón humano, pero sale direccionado a quien debe, a Dios. Dios no quiere que nosotros, por ejemplo, nos airemos y pongamos y nos molestemos por nuestras cruces con otras personas. Dios quiere que nosotros elevemos estas angustias, estas miserias que a veces nosotros tenemos, porque Dios sabe cómo contestarlas. Cuando el salmista pregunta y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Acaso te has olvidado de mí? ¿Qué es lo que le contesta a Dios? No, yo no me he olvidado de ti. Yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Yo siempre te acompaño. ¿Y sabes por qué yo siempre te acompaño? Porque yo soy tu pastor. Y como yo soy tu pastor, nada te faltará. Entonces vemos aquí cómo, por ejemplo, los salmos juegan con todas estas emociones, con todos estos sentimientos humanos, pero hallan la respuesta en Cristo y en la cruz. Y nosotros también, Cristo sintió desesperación en el Getsemaní y Cristo clama y le dice al Padre, Padre, si puedes pasar este trago amargo, que se haga tu voluntad. Y la respuesta del Padre fue, no voy a pasarte a ti este trago amargo, porque este trago amargo que tú vas a pasar, este sufrimiento en la cruz, es para el beneficio de toda la humanidad. Es para que toda la humanidad, todos tus hermanos, de antes, de ahora y después, sean salvos por mí. Esa fue la respuesta del Padre a su Hijo. Y en la cruz, Él estuvo con Él hasta que Cristo, en el momento más oscuro de la pasión de Cristo, exclama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios da la espalda a su propio Hijo por ti y por mí. ¿Por qué? Porque todos los pecados de nosotros están en los hombros de Cristo. Él está expiando todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Y Dios le da la espalda porque no puede, Dios Santo no puede estar delante de la presencia del pecado. Entonces vemos cómo nuestro sumo sacerdote y cómo el sacrificio se entrega por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que Preuss va a decir a un pastor parado al pie de la cama del hospital, al que se reúne con alguien cuyo matrimonio se está disolviendo, o el que aconseja a alguien cuya esposa ha muerto, le toca escuchar frecuentemente las preguntas, ¿por qué? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Y esto es totalmente cierto. Afortunadamente, Dios responde estas preguntas. San Pablo consuela a los corintios con estas palabras. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios no nos abandona. Él sabe lo que estamos pasando. De hecho, su propio Hijo ha pasado estos mismos problemas y tentaciones. Entonces, cuando a veces uno dice, no, pero es que Dios no me entiende, pero es que Dios no entiende mis cruces. Cristo lo entiende todo, porque Cristo sufrió por ti. Cristo fue abofeteado por ti. Cristo fue escupido por ti. Cristo fue tentado por el enemigo por ti. Cristo se parece en todo a nosotros. Pero la única diferencia es lo que dice también el apóstol San Pablo. Al que no conoció pecado, Cristo no nació con pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cristo vio el pecado y cargó el pecado de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, las cruces en nuestras vidas siempre tienen
un propósito, siempre. Quizás al principio de los sufrimientos no podemos ver por qué me está pasando esto, por qué a unos le va bien y a mí me va mal. Los sufrimientos nos ciegan, mis queridos hermanos, para que no veamos a Cristo. Pero siempre está esta frase cliché, la luz al final del túnel. Eso es cierto. Cristo es la luz al final del túnel. Cristo es aquel que no solamente está ahí a lo lejos, sino que también en medio de la oscuridad, cuando estamos caminando por ese túnel, por ese valle de sombra y de muerte, Él es quien está con cada uno de nosotros, porque nuevamente Él es nuestro buen pastor. Aun cuando la situación parece difícil y aun cuando parece difícil creer que Dios está conmigo, Dios lo está. Jesús es nuestro sumo sacerdote, va a decir Preuss. Él conoce y entiende nuestra debilidad. Él oirá nuestras oraciones y las contestará. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Estas no son promesas vacías de esperanza. Estas son las verdaderas palabras del Hijo de Dios. Él sabe lo que necesitamos y es mejor y lo que es mejor para nosotros. La vida no es suerte, no es azar. La vida es un regalo de Dios y Él sostiene y provee a nosotros. Él oye nuestro angustioso clamor y ayuda, nuestras oraciones de necesidad. Él nos ama y nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dios te invita a invocarlo en el día de la angustia y Él dice, yo te libraré y tú me honrarás. Y el día de la angustia es todos los días que estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero aquí tengo que hacer la salvedad. Jesús no es el genio de la lámpara mágica, que a veces la gente dice, bueno, pero es que el Señor dice, pide y se os dará. Él no es un genio y no es que tenemos 3 o infinitos deseos. No, Él quiere que pidamos efectivamente, pero acorde a su voluntad. Y es por eso que en la oración del Padre Nuestro nosotros pedimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de esta petición y de las 2 primeras peticiones, y también todos aquellos que han estudiado catecismo conmigo aprenden, por ejemplo, cómo cada petición del Padre Nuestro se encadena la una con la otra, y así sucesivamente, y están todas relacionadas. Y cuando uno habla acerca de la voluntad de Dios, Lutero, por ejemplo, va a decir, la buena y misericordiosa voluntad de Dios es todo aquello que impide que el enemigo, que el enemigo haga que su reino no venga a nosotros y que su nombre no sea santificado. Y cuando, por ejemplo, estudiamos qué significa santificado sea tu nombre y vénganos tu reino, vemos que en todas las explicaciones, Lutero nos va a llevar y nos va a decir que el nombre de Dios es santificado, que su reino viene a nosotros cuando nosotros estamos en comunión con su palabra, cuando nosotros vivimos acorde a su palabra. Conocer a Dios es conocer su voluntad y su voluntad también está expresada en sus mandamientos, en su ley, en lo que esa ley nos dice. Y es por eso que el primer tópico que nosotros también estudiamos en el catecismo es la ley de Dios, para ver que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, para ver ese diagnóstico que cada uno de nosotros tenemos para poder recibir nuestra medicina, que es Cristo, pero también para ver cuál es la voluntad de Dios y pedir acorde a la voluntad de nuestro Señor. No siempre vamos a poder comprender las respuestas de Dios, así que Él nos señala el día cuando todo sufrimiento terminará. Él nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra, que anhelamos la herencia incorruptible reservada en el cielo para nosotros. Y Dios nos recuerda a través del apóstol San Pablo que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera en que nosotros se ha de manifestar. Entonces, por ejemplo, este teólogo luterano, John Pless, va a hablar un poco acerca de este capítulo de Daniel Preuss y él va a decir que en un sermón, en un lugar donde una iglesia fue destruida por una bomba en la Segunda Guerra Mundial,
un famoso predicador alemán proclamó: el que tenga la victoria en la última hora puede aguantar los próximos minutos. Pero ¿qué significa esto de la victoria de última hora con los sufrimientos en este momento? Sabemos que Cristo es aquel que tiene la victoria, que Cristo es aquel que ha ganado ya esta guerra. Pero Satanás sigue lanzando bombas, Satanás sigue atacándonos a cada uno de nosotros y Satanás cree y él piensa que ha ganado y él nos hace creer también de que él ha ganado, de que Dios no tiene ya ningún poder sobre nosotros, de que Dios nos ha abandonado. Cuando uno dice y cuando uno piensa que Dios lo ha abandonado, ese pensamiento viene del diablo. Y el diablo quiere hacerte creer que Dios no está contigo. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios está con cada uno de nosotros y Dios nos acompaña en medio de nuestros sufrimientos. Y Dios ha señalado el día cuando los sufrimientos terminarán y ese es el día de su venida. ¿Cuándo es? No lo sabemos, pero Él ha prometido que el día de su venida, ese día, para terminar nuestros sufrimientos, el día de nuestra muerte, ese día van a terminar nuestros sufrimientos aquí en la tierra y nuestro bautismo se habrá consumado. Las promesas bautismales se habrán consumado en la persona de Cristo y ahora estaremos disfrutando del cielo eterno y de toda esa gloria que Cristo nos ha preparado. La gloria no es mala, pero la gloria tiene que ser en su momento debido. Y el momento de la gloria es cuando estemos con Cristo en su presencia. Mientras estemos aquí, en este valle de sombra y de muerte, estamos viviendo la gran tribulación. Estamos viviendo las cruces. Estamos caminando junto con nuestro Señor Jesucristo con esas cruces por ese valle de sombra y de muerte. Es por eso que Daniel Proy sigue diciendo: las escrituras excusan a Job diciendo que sus aflicciones no se debieron a maldades pasadas. Por lo tanto, las aflicciones no siempre son penas o señales de ira. Más bien a las conciencias timoratas hay que enseñarles que los fines de las aflicciones son otros, más elevados, que no sea al no ver las aflicciones más que el castigo y la ira de Dios. Cree que Dios las rechaza. Hay veces que uno piensa que todo lo que uno está sufriendo es porque Dios me está castigando. Hay que considerar otros fines más importantes, como el que Dios hace una obra que le es extraña a fin de que pueda hacer la obra que le es propia. Y de esto vamos a hablar ahorita en un rato, como lo enseña Isaías a lo largo de su sermón en el capítulo 28-21. Por lo tanto, las aflicciones no siempre son penas por ciertos hechos del pasado, sino que son obras que Dios realiza en provecho nuestro y para lo que el poder de Dios se haga más visible en nuestras debilidades. Entonces, aquí Preuss, que esto es extraído de las confesiones luteranas, trae dos conceptos o un concepto en sí: la obra ajena de Dios y la obra propia de Dios. ¿Qué significa esto de la obra ajena de Dios y qué significa la obra propia de Dios? La obra ajena de Dios es algo que no es de Él, es algo que no es común de Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, pero Dios permite ciertas cosas para hacer su obra propia. Entonces, aquí nos ponen, y el claro ejemplo de ver la obra extraña y la obra propia es en Job. En Job vemos que los sufrimientos, todo lo que está pasando Job, no es por algo que, como le estaban diciendo sus amigos, es por algo que tú hiciste en el pasado. Es por algo tan malo que mira cómo Dios te está castigando. No, todo esto vino no tampoco por un juego maquiavélico de Dios y del diablo por el alma de Job, no, sino que el diablo creía que él podía ganar el alma de Job. Y Dios sabía quién era Job, Dios sabía quién era su siervo. Y él, por medio de esta obra ajena, la obra que va a hacer Satanás, de cómo él va a crear calamidades en la persona de Job,
Él va a obrar su obra propia. Pero, ¿y qué es lo que le dice Dios a Satanás? Puedes hacer todo lo que tú quieras con Job, pero no le puedes quitar la vida. Lo único que no puedes hacer es quitarle su vida. Sus hijos murieron, su casa se cayó, ya no tenía bienes, tenía lepra. ¿Qué es lo que le dice su esposa? O sea, en el primer capítulo te muestran a Job como la persona más rica del mundo y en el capítulo 2 se está rascando las llagas de la lepra. ¿Y qué es lo que le dice la esposa? Maldice a Dios y muérete. Como mujer fatua has hablado. Agradecemos a Dios por las buenas cosas y no vamos a agradecer por las cosas malas. Y el texto nos dice, y aún así, Job no pecó. La obra propia de Dios es obrar fe en la vida de cada uno de nosotros, es que cada uno de nosotros nos salvemos. Y por medio de esta obra ajena que sucedió a Job, por medio de estas cruces que le estaban sucediendo a Job, Dios fortaleció la fe de Job. Y luego vemos cómo Dios recompensa esa fe. Y Job tuvo más de lo que tenía antes. Esto no quiere decir que yo voy a sufrir aquí un poquito y luego Dios me va a dar todas las grandes cosas. Ahorita estoy en un piso pequeño y después Dios, porque yo estoy sufriendo en un piso pequeño, me va a dar un piso aún más grande, una mansión. No, 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 no. Me va a dar una mansión, pero una mansión celestial. Un cuarto en las mansiones celestiales que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, a veces, cuando nosotros no podemos entender nuestras cruces, nuestros problemas, lo que estamos padeciendo, necesitamos también tomar una pausa, pararnos un momento, respirar un poco y ver la cruz de Cristo, ver qué es lo que Dios me quiere decir en medio de este sufrimiento, en medio de este silencio. Y es por eso que también, eh, si todavía tenemos un poquito de tiempo, eh, Lutero va a hablar un poco sobre este tema y sobre las cruces, hablando acerca del texto de Juan 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que llega a fruto, lo limpiará, y dará más fruto. Entonces, miren lo que dice Lutero en un sermón sobre este texto. Aquí Cristo nos presenta un inútil e infructífero árbol a nuestra vida. No, Él presenta una vid preciosa, la cual da mucho fruto y produce el más dulce y delicioso jugo, aunque éste no se deleita a la vista. Él interpreta todos los sufrimientos de tal modo como que ellos están experimentados como nada más diligente que el trabajo y el cuidado del viñador, que el viñador dispensa a su viña y a sus ramas para hacerlas crecer y dar frutos abundantes. Con estas palabras, Cristo quiere enseñarnos a tener una visión de las aflicciones y de los sufrimientos de los cristianos, que es muy diferente a la que aparece a la superficie ante el mundo. Él dice que los cristianos no son afligidos sin el consejo y la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, es una señal de la gracia y del amor paternal, no de la ira ni del castigo. Esto requiere el arte de creer y estar seguro de que todo lo que nos hiere y nos angustia no sucede para dañarnos ni perjudicarnos, sino para que nuestro bien y provecho. Debemos comparar esto con el trabajo del viñador, quien remueve la tierra y cultiva su viña. Si la viña fuera consciente de esto, pudiera hablar y ver al viñador acercarse para cortar sus asados de raíces con la tijera para podar sus ramas, y podría verse impulsada a decir, por lo que ve y siente, ¡ay! ¿Qué estás haciendo? Ahora me voy a marchitar y a decaer porque estás removiendo del suelo, el suelo donde están mis raíces y estás machacando mis ramas con ese diente de hierro. Me estás destrozando y pellizcando por todos lados y tendré que estar con la piel en el suelo, desnudo y lastimado. Me estás tratando más cruel que como tratas a cualquier árbol o planta.
Mas el viñador replicaría: tú eres un tonto y no entiendes, porque aunque te corto las ramas, esta es porque ya no sirve y te quita fuerza y tu savia. A causa de esto, las otras ramas, las cuales deben llevar frutos, deben sufrir. Por lo tanto, saquémosla. Esto es por tu propio bien. Y tú dices, pero no lo entiendo y tengo una sensación diferente al respecto. El viñador va a declarar, pero yo lo entiendo bien. Estoy haciendo esto por tu bienestar, para evitar que otras ramas silvestres te absorban las fuerzas y la savia. Ahora tú estás apartada para dar más y mejores frutos y producir mejor vino. Lo mismo es válido para cuando el viñador aplica estiércol para abonar la viña. También lo hace para el beneficio de la viña, aun cuando la viña pudiera reclamar otra vez y decir, pero ¿para qué haces esto? No es suficiente que me hayas asaltado y cortado a pedazos. Ahora estoy sucio de estiércol, de vaca, la cual es intolerable en el establo y en cualquier parte, y ahora estás contaminando mis tierras y mis ramas que dan tan delicioso jugo. Tengo que aguantar esto también. Así es como Cristo interpreta el sufrimiento de él y sus cristianos tienen que soportar en la tierra. Esto es un beneficio y una ayuda ante las aflicciones y daños. Su propósito es hacernos aptos para dar mejores frutos y aún más. Entonces, qué excelentes palabras trae aquí Lutero en este sermón, y son verídicas y son verdaderas. A veces uno piensa que los sufrimientos nos hacen daño, y sí nos hacen daño, pero como dice el apóstol San Pedro también, necesitamos ser pasados por el fuego, por el calor del fuego, como el oro, para ser purificados. Y todas las cosas que nosotros vivimos nos ayudan en nuestra vida para poder ayudar y fortalecernos a nosotros y poder ayudar también a otras personas. A veces cuando hablamos también en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ser el pan nuestro de cada día no solamente es en cuestiones monetarias, sino también es ayudar al prójimo con cosas que está pasando en su vida, con cosas que quizás nosotros hemos pasado y podemos ayudar. Por ejemplo, cuando un padre no quiere o tiene miedo de que, ay, mi hijo se va a caer, no, 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 y lo tiene todo el tiempo en brazo y no le permite a su hijo experimentar estas caídas y estas cosas, no va a permitir que su hijo pueda caminar o que camine bien. No, hay que dejarlo. Ciertamente hay que supervisar, pero hay que dejar que se caiga, que se levante, que siga para ver cómo va caminando y cómo se va desarrollando. Así son los sufrimientos en nuestra vida. Y es por eso que Provis afirma, las cruces que el cristiano debe cargar son enviadas por Dios no solo para el beneficio de quien la carga, sino también el beneficio de otros, para el beneficio de otros. Los cristianos necesitamos recordar que somos todos miembros de una iglesia. Somos una familia, la familia de Dios. ¿Y qué hacen los miembros de las familias unos por los otros? Se ayudan mutuamente. De esta manera, las cruces que Dios coloca sobre sus hijos proveen a los hermanos y a las hermanas cristianas las oportunidades de mostrar mutuamente el amor. Tales actos de amor se multiplican en las vidas de millones de cristianos desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy. Es por eso que ese texto a mí siempre me salta a la cabeza: reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y es por eso que también cuando nosotros, el momento de más unión con las cruces de otras personas, es cuando juntos tomamos la copa del sufrimiento. Es por eso que, aunque no voy a decir que estoy en contra de, por ejemplo, de las copitas individuales, yo siempre voy a hablar del valor que tiene que todos los cristianos tomen del cáliz común, del mismo cáliz, del cáliz de sufrimiento, porque eso muestra la comunión que tenemos los unos con los otros junto con nuestro Señor Cristo Jesús, que nosotros soportamos también las cruces de los otros. A veces uno cree que uno necesita soportar las cruces solo para ser fortalecido y salir más fuerte. No, también tienes hermanos en la fe, también tienes cristianos, y los pastores estamos puestos en la vida de cada uno de los creyentes
para acompañarlos en sus cruces, para escuchar acerca de sus cruces y hablarles sobre el perdón. Yo no soy Cristo que Él dice, vengan a mí todos los afligidos y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, que es más fácil, pero estoy en lugar y en representación de Cristo. Y cuando Cristo dice, vengan a mí todos los afligidos y cargados y yo los haré descansar, el oficio pastoral, el oficio del ministerio es esto mismo. Los miembros, la comunidad de Cristo, la familia de Dios, tiene que ir a donde Cristo trabaja en su iglesia e ir y descansar en él. Por eso es el énfasis que hacemos en la confesión privada. Por eso es el énfasis que también hacemos de que no se queden callados con las cosas que están padeciendo. Estamos aquí para servir, para acompañarlos en sus cruces diarias. Y no hay nada mejor, de verdad, mis queridos hermanos, cuando ustedes van y hablan con el pastor en confianza y uno puede ayudarlos a cada uno de ustedes a cargar sus cruces. Hay veces, y por ejemplo, a mí me pasa, hay veces que se pueden pensar de que uno no está siendo de suficientemente ayuda porque simplemente está callado, pero yo soy una de las personas que me gusta escuchar, me gusta analizar la situación y luego dar una respuesta a cada una de las personas o a cada uno de los sufrimientos que está viviendo cada una de las personas. Entonces recuerden que las cruces, como dice aquí, Dios las coloca sobre sus hijos y provee hermanos y hermanas, y a los hermanos y a los hermanos en Cristo, oportunidades para mostrar mutuamente el amor. No simplemente tienen que ir a hablar con el pastor está puesto ahí, pero también parte del evangelio es la consolación mutua entre los hermanos, es cargar los unos a los otros con las cruces que cada uno está viviendo. No estamos solos. Cuando creemos que estamos solos y cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, esas cruces se vuelven insoportables. Pero cuando compartimos las cruces con nuestros hermanos en la fe, con nuestro pastor, con Cristo, vamos a ver cómo esas cruces se van haciendo más ligeras poco a poco. Ya para ir cerrando, el pastor Preuss va a colocar y va a decir, por eso aquellos que vivimos en el monte Sión, que recibimos nuestra vida en el monte Calvario, debemos orar para que nuestro Padre Celestial nos libre de las tentaciones de este mundo. Como iniciamos, más líbranos del maligno. Si sucumbimos ante estas tentaciones, ellas nos guiarán a los pies del monte Sinaí, donde estaremos solos y bajo la ley de Dios. Pero San Pablo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más bien debemos mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, del cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz del sufrimiento ha venido a ser símbolo para todos los cristianos, una señal de salvación, de esperanza y de vida eterna, va a decir Preuss. Ese lugar maldito, ese lugar donde morían los peores criminales, y como dice la palabra, maldito aquel que muere en un madero, ha venido a ser un símbolo de bendición. Es por eso que nosotros tenemos cruces. Es por eso que nosotros usamos y deberíamos de usar nuestras cruces para mostrar que dónde ha venido el mayor amor que alguien ha tenido por mí, en la cruz del Calvario. Eso es un testimonio, eso es una confesión de fe. Y es por eso que, por ejemplo, nuestras iglesias, nuestros altares tienen cruces, tienen el crucifijo, porque nos muestran el lugar donde Dios nos amó y donde nos ha dado vida a cada uno de nosotros en su nombre. Entonces, qué hermoso capítulo donde nos muestra cómo nosotros aún en medio de nuestros sufrimientos, aún cuando estamos sumidos en la oscuridad de los sufrimientos, sabemos que Cristo está con cada uno de nosotros. Yo siempre lo digo y siempre me va a impresionar ese texto y ese comentario del doctor Rodolfo Blanc de Salmos Selectos. Cristo, el buen pastor,
Él camina delante de nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, camina al lado de nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, y camina detrás de nosotros en el valle de sombra y de muerte, para llevarnos a esos verdes pastos, para llevarnos a ese lugar que Él ya ha destinado, que es el paraíso eterno. Entonces confiemos siempre en nuestro Señor, confiemos siempre que Él está a nuestro lado, acompañándonos y cuidándonos.